Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Buenos días, diputados y diputadas, integrantes de esta honorable asamblea. Saludo al gabinete legal y ampliado del Gobierno del Distrito Federal, a sus enlaces, así como a los titulares de órganos autónomos y a mis pares de las diferentes comisiones de derechos humanos, quienes me honran con su presencia, así como a los compañeros y compañeras de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Con fundamento en lo que establece el artículo 56 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, me permito informar sobre las acciones realizadas y los resultados alcanzados en el marco del objeto de creación de la Comisión, que fueron presentados a esta soberanía en 4 volúmenes. En cuanto a las líneas estratégicas 2014-2017, el modelo de gestión propuesto fue construido a partir de la experiencia institucional en materia de defensa, protección y promoción de derechos humanos, así como del análisis particular de las circunstancias nacionales y locales que se experimentaron en 2014 y que hicieron evidente los retos que enfrenta el Estado en materia de derechos humanos. Dentro de las líneas internas destaca la articulación para la defensa, profesionalización del personal, responsabilidad y calidad en el servicio público, así como en las externas la prevención en derechos humanos, la visibilización de derechos, territorialidad, participación o fortalecimiento con la sociedad civil, la no discriminación y las transversales con perspectiva de género e igualdad, transparencia y rendición de cuentas. Entre las actividades que destacan por parte de la Comisión, uno de los principales compromisos de la gestión actual es el fortalecimiento de la interlocución legislativa a través de la incorporación de estándares internacionales en el sistema normativo. En ese sentido, la Comisión participó en la revisión de 56 iniciativas de ley, realizando observaciones en 46 casos. Reconocemos la apertura mostrada por las y los diputados de esta honorable asamblea en beneficio de la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. El 18 de agosto de 2014, la Comisión dio a conocer el catálogo de derechos humanos laborales, a fin de contar con una metodología especializada para la investigación, documentación y análisis de presuntas violaciones a derechos humanos, teniendo como referente el trabajo digno y decente. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizaron diversas actividades en el Centro Femenil de Redactación Social Santa Marta Catitla, Tepepan y la Comunidad para Mujeres, con acciones de incidencia para la construcción de una cultura de derechos humanos y de prevención a violaciones a estos dentro de dicho centro. Se emprendió el programa de atención a adolescentes en conflicto con la ley, cuya finalidad ha sido generar acciones como la presencia del Ombudsmóvil los días de visita. 4.458 personas fueron atendidas a través de los programas educativos de la Comisión, quien realizó trabajo territorial. De igual modo, es imprescindible resaltar que estas acciones cuentan con la presencia del Ombudsmóvil para recorrer y vigilar las movilizaciones y, cuando así se requiere, con el acompañamiento y observación del área de comunicación. De esta manera, los Ombudsmóviles han participado en 354 eventos, de los cuales 171 se realizaron a petición de diversas dependencias de gobierno, diputadas y diputados y organizaciones de la sociedad civil, así como de las delegaciones políticas. Las unidades móviles también han recorrido 226 colonias en todo el Distrito Federal, con más de 14.502 kilómetros. La Comisión acompañó de manera inédita 103 movilizaciones de todo tipo en esta ciudad. La interlocución con organizaciones de la sociedad civil se genera de manera fundamental para impulsar el avance de las agendas de derechos humanos y en diversas ocasiones, para la Comisión, los vínculos existentes contribuyen a potencializar los resultados derivados de acciones específicas. A manera de ejemplo, con el objetivo primordial de acercar la cultura y el conocimiento de derecho a la población marginada, fundamentalmente a las y los jóvenes, a lo largo de 2014 y en coordinación con Barrio Activo y otras organizaciones de la sociedad civil, se realizaron 10 caravanas culturales del Barco Pirata por la Paz en distintas colonias de alta y muy alta marginalidad de la delegación Gustavo Amadero. La Comisión, a través de la Dirección Ejecutiva de Vinculación Estratégica, trabajó durante 2014 en el proyecto Red DH Migrantes, que surgió en el marco del proyecto Fortalecimiento de los organismos y organizaciones de derechos humanos de México y Centroamérica para la protección y promoción de los derechos de las personas migrantes, el cual tiene como principal objetivo incidir en las condiciones que en el ámbito local afectan el derecho a la dignidad, integridad y seguridad personales de las personas migrantes en tránsito. En este sentido,
Destaca la atención a la caravana de migrantes en el año que se reporta, donde se brindó apoyo a 1.200 personas migrantes, de las cuales 200 fueron alojadas en la comisión, a quienes se les proporcionó servicio médico, artículos de higiene personal y alimentos, así como colchonetas y cobijas en el marco de la caravana del Vía Crucis de migrantes rumbo a Estados Unidos de América. Esta caravana se suma a la anterior, donde vinieron más de 1.000 personas migrantes de diferentes países de Centroamérica, lo que implica que la Comisión contribuyó a la constitución de un corredor humanitario cuyo objetivo es visibilizar necesidades para que las autoridades en el ámbito de sus competencias generen las operaciones, las coordinaciones y los espacios necesarios. Aquí un paréntesis para reconocer la voluntad de la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, CDR, porque les dimos otro rostro a los migrantes. Con dignidad se está formando este corredor humanitario. En el marco del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en un proceso de participación con este grupo de población y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en torno a sus derechos, la Comisión, a través de su Relatoría de Personas con Discapacidad y la Dirección Ejecutiva de Análisis Legislativo y Evaluación, ha formulado y retroalimentado la propuesta del mecanismo independiente para la promoción, protección y supervisión de la aplicación de dicha convención. Por citar algún rubro en materia de mujeres, a través de la Relatoría de Mujeres y Juventud, la Comisión participó en diversas sesiones de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del DF, que da seguimiento a las políticas públicas en materia de derechos de las mujeres en la Ciudad de México. Como parte de las actividades relacionadas con la promoción y educación de los derechos humanos, a partir del 9 de julio se llevó a cabo el diplomado Violencia contra las Mujeres Trata como una de sus expresiones políticas públicas y derechos humanos de las mujeres 2014, con el objetivo de promover el mejoramiento de capacidades institucionales del ámbito público en el conocimiento teórico y metodológico para la atención de la violencia contra las mujeres, especialmente de la trata de personas con fines de explotación sexual como violación a los derechos humanos. Dentro de las acciones emprendidas por la Comisión para atender la situación de vulnerabilidad en que viven las personas adultas mayores, destaca la participación de la Comisión en el Comité Intersectorial México por la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la conferencia de prensa convocada para hacer pública la jornada por la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato de la vejez, y la celebración del Conversatorio Internacional Derechos Humanos, Envejecimiento y Género, Retos, Obstáculos y Oportunidades. En el marco de la defensa y protección de los derechos humanos de las poblaciones lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, es importante destacar el impulso a la reforma de los artículos 35 y 135 bis del Código Civil y la derogación de diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles del DF para garantizar el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género a través de un procedimiento administrativo ante el Registro Civil, la evaluación del protocolo de crímenes de odio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la realización del conversatorio, la accesibilidad del derecho a la identidad de las personas trans y, como sucede en el caso de otros grupos en situación de vulnerabilidad, el acompañamiento a casos que brindó la Comisión a través de la Dirección General de Quejas y Orientación. Además que en 2014, en el marco de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la Comisión impulsó acciones de fortalecimiento general como la coordinación de diversos foros. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha manifestado su preocupación por el fenómeno de la violencia en México, resultado de la ausencia de políticas públicas efectivas de protección y garantía, respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas en los 3 niveles de gobierno. En este marco, la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa es la muestra clara de lo que no debemos tolerar en nuestro país. No en vano, se reconoce internacionalmente como un delito y una violación de derechos humanos. Por lo anterior, este organismo público autónomo celebró la presentación y aprobación de la iniciativa para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada y la desaparición por particulares en la Ciudad de México. Esta ley, con algunas mejoras, podrá servir como referente para que otras entidades federativas se unan en el esfuerzo nacional de combatir la desaparición forzada de personas. No obstante, estaremos pendientes para que se armonice en su momento con la ley general en la materia y se integren los estándares internacionales pendientes. Con la finalidad de fortalecer la funcionalidad del portal institucional, la Comisión realizó mejoras en usabilidad, diseño, navegación e incorporación de la herramienta de accesibilidad denominada Inclusai, solución tecnológica que fue proporcionada por el Gobierno del Distrito Federal a través del DIF-DF. Por primera vez, en 21 años de la Comisión, se cuenta con un portal accesible para personas con discapacidad. Cabe destacar que el portal de la institución
tuvo 313.531 visitas solo en el 2014. En cuanto a las acciones de defensa, de la revisión de los registros estadísticos con que cuenta este organismo, se desprende que durante el año que se informa, la Comisión registró 8.338 expedientes de queja, de los cuales 8.095 fueron calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos imputados a autoridades del Distrito Federal. En atención a la obligación de iniciar investigaciones de oficio en aquellos casos en que esté en peligro la vida, libertad o integridad física o psicológica de niñas, niños o personas incapaces que no están en aptitud para presentar una queja, la Comisión registró 151 expedientes de oficio. En este punto, considerando la descripción de las principales características de los expedientes de quejas registrados por la Comisión, es posible concluir que, si bien de manera general las menciones de derecho presuntamente vulnerados disminuyeron 5.2% respecto al año 2013, aún existen deficiencias estructurales que requieren atenderse. Durante el año 2014, la Comisión emitió 16 recomendaciones que, de acuerdo con los registros disponibles, derivaron de la investigación de 145 expedientes de queja, en los cuales acreditaron violaciones de derechos humanos en contra de 228 personas. Al concluir el año 2014, 13 recomendaciones habían sido aceptadas, una estaba parcialmente aceptada y 2 se encontraban en tiempo para que las autoridades responsables comunicaran su respuesta. He aquí un reconocimiento a la aceptación que ha tenido por parte de diferentes poderes de esta entidad, tanto la Jefatura de Gobierno con su gabinete legal y ampliado, como el Poder Legislativo en instancia de colaboración, y así como el Poder del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que ven la aceptación de la recomendación como un insumo para mejorar en política pública en materia de derechos humanos y en los ejercicios de no repetición. No obstante, la recomendación 12-2014 fue aceptada parcialmente por jefaturas delegacionales en Azcapotzalco, Benito Juárez y Cuauhtémoc e Iztapalapa, y determinamos tenerlas por no aceptadas, al igual que la no aceptación de la Gustavo Madero, la Magdalena Contreras y Tlalpan. En los casos materia de la citada recomendación, que es la primera en 21 años de la Comisión en materia de construcciones irregulares, preocupa particularmente que las acciones propuestas por las autoridades aludidas en sus aceptaciones parciales no estén encaminadas a revertir la situación de riesgo en la que se encuentran las personas agraviadas, con motivo de la afectación de sus viviendas. Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 del reglamento interno de esta comisión, se determinó considerar las recomendaciones no aceptadas. Reconocemos por su parte también a la delegación Xochimilco, Coyoacán y Venustiano Carranza, que aceptaron el instrumento recomendatorio. Dentro de otras acciones que establece la propia comisión, se dieron a cabo las propuestas generales con fundamento en el artículo 22, fracción 10 de su propia ley, que faculta para emitir estas propuestas conducentes a mejorar la protección de los derechos humanos en el Distrito Federal. La comisión, a partir de la colaboración coordinada entre el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos y la Dirección Ejecutiva de Vinculación Estratégica, trabajó en este año que se reporta en la formulación de la Propuesta General 1-2014 sobre tortura en el Distrito Federal. El documento, que fue entregado a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y al Consejero Jurídico y de Servicios Legales, todas las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, desarrolla un análisis del fenómeno de la tortura en el contexto del Distrito Federal y propone acciones concretas para prevenir, sancionar y erradicar esta práctica contraria a los derechos humanos. Esta puede ser el referente nacional de atención integral para erradicar esta violación. En cuanto a informes especiales sobre drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-2013, que se planteó como objetivo general desarrollar conocimiento especializado, actualizado y confiable sobre la situación de los derechos humanos de las personas usuarias de drogas y exigir la responsabilidad del Estado en la formulación de medidas legislativas y diseño e implementación de políticas públicas, concluyó con la identificación de un marco restrictivo establecido en la legislación mexicana y la formulación de diversas propuestas. En este mismo sentido, el informe especial Situación de los Derechos de las Poblaciones Callejeras 2012-2013, que originalmente se propuso el reto de propositar un sustento teórico para plantear, desde el enfoque de derechos humanos, una aproximación conceptual de las principales problemáticas que afectan el goce y realización de los derechos humanos de estas poblaciones, logró incorporar las voces de personas que efectivamente viven y sobreviven en la calle. El programa de atención especializada a personas extranjeras es impulsado por la Comisión a través de la Dirección Ejecutiva de Vinculación Estratégica.
Su propósito es visibilizar los derechos humanos de las personas extranjeras, identificar el tipo de violaciones a sus derechos con mayor incidencia y establecer mecanismos de comunicación con embajadas y consulados. En 2014 fue coyuntural en la Agenda para la Defensa de los Derechos de Niñas y Niños diversos acontecimientos internacionales y nacionales, como la crisis de niñas y niños migrantes no acompañados que son deportados de los Estados Unidos, el incremento de hechos de violencia escolar en el país, así como el proceso de discusión legislativa sobre la Ley General para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Impulsaron el establecimiento de una postura institucional respecto del marco jurídico que protege los derechos humanos de este grupo. Mención especial requiere el proceso para la elaboración de la Ley de Cuidados Alternativos, que es una muestra clara de concurrencia de la voluntad de los legisladores, la academia, la sociedad civil y la propia Comisión para generar políticas públicas integrales en su beneficio. En seguimiento a las acciones realizadas previamente por la Comisión durante el año 2014, se llevaron a cabo las actividades de diseño y planeación del proyecto Derechos Humanos y Empresas. Dicho proyecto tiene como propósito impulsar una agenda de trabajo sobre este tema mediante la creación de espacios de colaboración intrainstitucional e interinstitucional, empresas, autoridades, sociedad civil, para la implementación de una serie de actividades de promoción, educación y difusión que contribuyan a construir una cultura de los derechos humanos en el ámbito empresarial. En el marco de la propuesta de construcción del nuevo estatus constitucional para el Distrito Federal, la Comisión expresó la importancia de impulsar la participación ciudadana en el proceso y subrayó que la reforma debe incorporar la pluralidad de necesidades específicas de los distintos grupos de población que habitan en la ciudad. La Comisión también manifestó la necesidad de vigilar que la reforma política no conlleve algún retroceso en el ejercicio de los derechos humanos que se han alcanzado en la Ciudad de México. Derivado de las violaciones a derechos humanos documentadas en el operativo del 1 de diciembre del 2012, la Comisión elaboró y publicó el Informe Especial 1-DNX, informe sobre el impacto psicosocial en las víctimas de los acontecimientos del 1 de diciembre del 2012, presentado el 10 de abril de 2014 en la sede de la Comisión. A raíz de la publicación de este informe, la Comisión se dio a la tarea de construir una propuesta de contenidos y metodología que permitiera no solo concretar las indemnizaciones para las víctimas de esos hechos, sino que todas aquellas que hubieran sufrido alguna violación a sus derechos humanos en esta ciudad, integrando los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la base y guía fundamental para cumplir con dichas obligaciones. Por tal motivo, la Comisión recibió con beneplácito la emisión de los lineamientos para el pago de la indemnización económica derivada de las recomendaciones o conciliaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se establecen los criterios mínimos y los estándares para la tramitación y pago de las indemnizaciones de estos organismos públicos autónomos y de la CNDH. En ese sentido, el objetivo de los lineamientos mencionados es establecer los parámetros, criterios que deben tomarse en cuenta para determinar las indemnizaciones de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como, en su caso, su incorporación a los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal, cuando esta medida está incluida en uno de los instrumentos antes referidos. Dichos lineamientos no pretenden señalar medidas de reparación integral, sino atender dos tipos de medidas comúnmente incluidas en las recomendaciones, como son la indemnización por daño material e inmaterial y la incorporación a programas sociales. En cuanto a temas a nivel internacional, nacional y local, la Comisión sostuvo encuentros y reuniones de trabajo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Relator de las Naciones Unidas sobre Tortura, el Relator sobre los Derechos de los Migrantes, de la Niñez y de las Personas Privadas de la Libertad, todos ellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante el 2014 se celebraron 16 sesiones del Consejo, donde se dio cabal cumplimiento a la rendición de cuentas y se aprobó el nuevo Estatuto Profesional de los Derechos Humanos. Por primera vez se hizo una convocatoria abierta para que se integraran nuevos perfiles con el nuevo estatuto y se inició el programa de contención emocional para el personal de la Comisión de Derechos Humanos. También en un compromiso con la transparencia proactiva, se instaló un nuevo portal que tiene todas las mejores prácticas en este tipo de rendición de cuentas. También es de destacar, en materia de orientación y prevención,
que se presentaron 59.2% de los registros de la Comisión en violaciones a derechos humanos y se manejaron en el año 2014 más de 20.349 servicios, más de 2.076 orientaciones, más de 2.308 servicios de colaboración y más de 6.345 medidas precautorias. Un dato relevante es el abatimiento de rezago, que al inicio de mi gestión se tenían un total de expedientes de 73.184, de los cuales 67.311 estuvieron concluidos y 5.873 en trámite. En el primer año de mi gestión se concluyeron 8.050 expedientes, de los cuales 3.295 pertenecían a gestiones pasadas. El abatimiento del rezago fue del 56%. La Dirección de Servicios Médicos y Psicológicos colaboró con instancias gubernamentales y de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional. Un ejemplo fue la brindada a la Comisión de la Verdad para la investigación de violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Sucia de los años 70 y 60 del estado de Guerrero, con la que se logró por primera vez en la historia reciente de nuestro país recuperar 2 osamentas humanas de presuntos guerrilleros de la época denominada como Guerra Sucia. Uno de los cuerpos ya fue identificado genéticamente. Se tramitaron 2 acciones de inconstitucionalidad, se llevaron a cabo acciones en materia de libertad de expresión y más de 888 acciones de educación, promoción, formación y capacitación. Se decidió cancelar la Feria de Derechos Humanos por el simple concepto de llamarse feria en un año de crisis como el 2014, pero se llevó a cabo toda una jornada en materia de derechos humanos en el Día Internacional que se celebra. En seguimiento y evaluación se dieron tanto en las sesiones del Programa de Derechos Humanos, toda la continuidad. La Comisión ratifica su compromiso con el programa y la necesaria revaloración de las funciones actoras para dar pasos decididos a su plena vigencia como eje transversal de las políticas públicas de esta ciudad. Estamos en ese camino. Las acciones administrativas que implementa la Comisión tienen como objetivo primordial vigilar que los recursos que les son autorizados sean ejercidos de manera eficiente, eficaz y transparente. La auditoría externa no tiene reportes de observaciones que manifestar. Lo que hoy se rinde es muestra del compromiso y trabajo arduo de todas las personas que integran la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Para ellas, mi reconocimiento y exhorto para continuar entregando resultados. Muchas gracias. Gracias. Se instruye a la Coordinación de Servicios Parlamentarios distribuya copia del mensaje de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a todos los ciudadanos diputados. En atención al punto 6 de la resolución segunda del acuerdo de la Comisión de Gobierno, se le solicita a la maestra Perla Gómez Gallardo permanezca en la tribuna con la finalidad de poder llevar a cabo la ronda de preguntas y respuestas con motivo de la presentación de su informe. Y en términos de lo dispuesto del acuerdo de la Comisión de Gobierno que norma esta sesión y con motivo de la ronda de preguntas y respuestas, se concede el uso de la palabra desde su curul hasta por 1 minuto, no es cierto, hasta por un tiempo máximo de 5 minutos a un diputado integrante de cada grupo parlamentario con la finalidad de que formule sus cuestionamientos a la servidora pública. Una vez finalizados, la funcionaria dará respuesta inmediata